Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Muy feliz año nuevo para todos mis seguidores. Hoy vamos a tener este precioso proyecto para realizar Snoopy. Miren qué lindo este Snoopy que se para solito con su casita. Miren qué cosa más adorable esta casita, con su manijita o agarradera para poder llevarla a pasear. Miren qué cosa más linda, ¿verdad que sí? Y se puede meter con facilidad y dejarlo acá adentro para que quede guardadito como un recipiente. Miren qué lindo, y se lo puede manipular y no se cae. Bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. Vamos a ver primero cuánto mide Snoopy. Mide unos 10-11 centímetros de altura, así que es un proyecto, miren cómo cabe en la palma de mi mano, absolutamente adorable. Y su casita, bien, vamos a ver, la casita se inclina. Desde lo que es la base, la parte superior de la cumbrera hasta la base son más o menos unos 16 centímetros y bueno, luego tiene estas chapitas y la agarradera, pero bien, es un proyecto bien bonito, bien grande y seguro que va a ser las delicias de grandes y de chicos. Sí que sí. Bueno, vamos a ver un poquito los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Primero, aguja de crochet. Voy a empezar a sacarme esto porque tengo tantas cosas acá encima. Aguja de crochet de 3 milímetros. Todo el proyecto se hace con la misma aguja. Luego necesitamos aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Yo utilizo durante el proyecto alfileres de cabeza de perla. Pero reconozco estas perlas son pintadas y con la utilización del endurecedor pues se me quedaba pegado, incluso en algunos lugares se me quedó pegado el esmalte de las perlitas y después lo tuve que sacar con mucho cuidado, así que o no utilicen con cabeza de perla. O si utilizan con cabeza de perla que sea de color macizo, que sean perlitas acrílicas, bien, que no sean perlitas pintadas, porque después les va a dar realmente trabajo sacar ese esmalte que tienen. Necesitamos una buena tijera, por supuesto. A ver, ¿dónde está mi pinza o alicate? Fundamental, aquí. Pinza o alicate para poder extraer la aguja cuando estamos perdiendo hilo o para poder rellenar ahí en esos huequitos con la guata. Esto es fantástico. Bueno, ya hablamos de la guata, así que por supuesto necesitamos guata siliconada de buena calidad. Uf, no mucho porque solamente para el Snoopy y el Snoopy es chiquito, así que no se lleva mucho. Después necesitamos silicona líquida, bien, de la marca que ustedes quieran, no hay problema con eso. Lo que sí, reconozco que a mí me sirvió tener tanto un recipiente grande como uno pequeño, porque lo que es el techo de la casa a lo que son las paredes de la casa, eso va pegado con silicona líquida. Entonces luego yo me valí del recipiente pequeño para poder entrar acá y repasar, dar un repaso acá en la parte interior, hacer un pequeño costurón de silicona líquida para reforzar esta pieza, ¿correcto? Pero bueno, bien, yo porque tenía los dos tamaños y me vino bien. Con no llegó ahí. Entonces, bien, silicona líquida. Después, yo utilizo este barniz acrílico
Bien, ustedes pueden utilizar el barniz acrílico de la marca de su preferencia, no hay problema con eso. Barniz acrílico satinado, que sea satinado o que sea mate, pero no brillante. Fíjense que este satinado da un ligero brillo, pero no es nada escandaloso. A mí realmente me gusta, y me gusta que sea satinado porque de alguna manera hace que se le pegue menos el polvo. Si fuera mate, la superficie queda muy áspera, o sea, queda más áspera. Y se le pega el polvo con más facilidad. Pero si fuera brillante sería un escándalo de brillo, y a mí realmente no me gustan las superficies brillantes. De esto, bien, yo lo tengo porque yo también hago otro tipo de manualidades, así que bien, de esto no llevan mucho porque además va diluido a la mitad con agua, ¿correcto? Tengo que comentarles lo siguiente. Para poder hacer este proyecto, yo estoy utilizando un endurecedor, que es una mezcla de cola y agua y maicena y alcohol y bicarbonato y todo lo demás. Bien, es aceptable, a mí me gusta, está bien. También me doy cuenta que este proyecto se podría haber endurecido con el barniz, pero el barniz es un producto muy caro. Bien. Entonces, ni siquiera yo terminé endureciendo la pieza con barniz. Simplemente le di la manito de barniz como un acabado. Pero si alguno quiere, fíjense que lo único que lleva barniz, que no lleva endurecedor, son estas chapitas negras de acá. Y la verdad es que quedan bárbaras, porque quedan bien duras, bien firmes. No las altera para nada el color, que sí altera ligeramente un poquito el endurecedor. El barniz no altera para nada el color, pero bien, yo estoy más que contenta con el resultado. Los dos proyectos han sido realizados de la misma manera, o sea que el endurecedor funciona muy bien y el barniz como acabado funciona muy bien. Bien. Pero bien, si ustedes tienen barniz así para dar y regalar, capaz que en lugar de endurecedor pueden aplicar barniz diluido a la mitad con agua, varias capas. Entonces, esta parte de barniz yo la apliqué con un pincelito de estos de cerda fina, de cerda muy suave, ¿correcto? Para después poder aplicar así y bien. Es muy delicado, muy lindo, a mí me gusta esto. Bien, después tenemos líquido endurecedor. Yo en la caja de descripción del video les voy a dejar el enlace del tutorial de una chica que yo, buscando información acerca de otras posibilidades de endurecedor, di con el tutorial de ella, así que directamente yo los voy a enviar a ustedes a ese tutorial para que lo vean. Es el producto que yo utilicé en ambos casos, para las dos casitas, y para mí funcionó bien. Una vez que está realizado, fíjense, yo utilizo este recipiente con tapa, pues llegó más o menos hasta por acá y me sobró un poquito. Quiere decir que la cantidad que ella propone es más que suficiente para poder realizar el proyecto. Ella les va a explicar los materiales y todo lo demás. Sin embargo, déjenme ver dónde tengo acá. Me ayuda a memoria. No necesitan tomar nota ahora de esto, ¿correcto? Ella hace esto, ella prepara el endurecedor en dos etapas. Ella mezcla agua y maicena en unas proporciones que son correctas. Bien, ella lo lleva a fuego para que eso se endurezca formando un engrudo. Ella deja enfriar ese engrudo y luego aparte prepara una preparación que lleva cola vinílica, o sea, cola de carpintero, agua, alcohol, y después muy al final ella agrega el bicarbonato. Yo lo mezclo todo junto, bien, porque yo lo hice al principio tal y como lo propone ella y a mí se me quedaban algunos grumitos y algunas cositas. Entonces en el primero quedó una serie de grumitos y en el segundo yo probé otra alternativa con la misma receta, que para mí es fantástica, pero alteré un poquito el orden, que es lo que yo les quiero explicar ahora. Pero de todas maneras ustedes vayan a ver el tutorial con ella. Entonces la primera parte, antes de hacer la parte de la cocción para formar el engrudo,
Toda la otra parte déjenla preparada previamente. Bien, ya déjenlo mezclado en un bol, lo que es las cucharadas de cola vinílica con su correspondiente cantidad de agua, con su correspondiente cantidad de alcohol, y ya ahí también agregan la cucharadita de bicarbonato de sodio. Todo en ese momento. Lo revuelven todo y lo dejan. Bien. Mientras eso está ahí, ustedes se van a la cocina y preparan lo que es la primera parte, la del engrudo. Bien. Yo la primera vez dejé enfriar, como ella decía, y después cuando le agregué lo otro, no lo pude mezclar bien. Se formaban grumos, no había manera de cómo. Lo pasé por un sedazo, lo pasé por un colador y siguieron quedando grumitos chiquititos. No obstante, el primer proyecto yo lo hice así y quedó bastante bien, pero tenía que andar peleando con los grumitos. Entonces dije, la segunda vez esto no va a volver a pasar. Entonces no dejé enfriar. Cuando ella hace esa mazamorra que ella prepara con el agua y con la maicena, eso toma un punto de cocción que queda un poco espeso, y así en caliente yo ya le agregué todo lo demás que yo ya tenía preparado previamente. Bien, se lo fui agregando de a poquito, o sea, ya retiré eso del fuego, se lo fui agregando de a poquito y se diluyó todo divinamente, no quedó un solo grumito, no quedó nada, fue fantástico. Así que yo les recomiendo que lo hagan así, porque fue como lo hice la segunda vez y no tuve que andar peleando con los grumos, ni pasando la mezcla por un colador, ni andar batiendo con una batidora eléctrica. No, no, no. Bien, así que ustedes vayan allá, pero sepan cómo fue que hice yo la segunda vez, que para mí quedó mucho mejor. Bien, ya dejo preparado todo lo frío previamente, hago toda la parte de la cocción de la mazamorra, la retiro del fuego y así sobre caliente ya le voy agregando lo otro y lo voy agitando, y sobre caliente se termina diluyendo y disolviendo todo mucho, integrándose todo mucho más fácilmente. Bien, a la hora que ustedes le agregan eso otro, pues ya la mazamorra esa ya se empieza a enfriar y automáticamente yo ya la pasé a este recipiente con tapa y lo dejé guardado ahí. Y lo dejé, fíjense, esto sigue así y esto está hecho desde hace 5 o 6 días. O sea, mientras esto esté cerrado, este producto queda inalterable, bien inalterado. Entonces, antes de utilizarlo, siempre agítenlo bien y ya está. Para poder aplicar este producto, yo me valí de esta brochita para aplicar tinte de pelo, bien. Entonces, con esto, pues yo iba mojando, iba aplicando así y santo remedio. Así que ya saben lo que hay. Vayan a la caja de descripción y se van a ver el tutorial de ella. Es muy simpática, explica todo muy bien. Pero la única salvedad es que yo ya tenía previamente preparado todo lo frío, a lo que ya le agregué la cucharadita de bicarbonato para que ya se fuera disolviendo. Ah, y otra cosa, ella dice que se puede utilizar indistintamente alcohol o vinagre de alcohol. Yo utilicé alcohol. Bien, el vinagre de alcohol, sí, en el momento es verdad, tiene olor a vinagre, con el tiempo desaparece, pero yo no iba a comprar vinagre de alcohol, tenía alcohol rectificado de 95 grados, así que fue lo que utilicé y listo. Bien. Entonces ya está hecha esa salvedad, que era algo importante que les tenía que comentar. Bien, después también estoy utilizando las piezas en la medida que les vamos aplicando, en la medida que les vamos aplicando el endurecedor. Bien. Es un tejido vivo, no se deforma, entonces yo me valgo de esta plancha de Tergopor o Espumaplast o Anime, como sea que lo llamen en su país, para poder bloquear la pieza, y es ahí donde entran en acción los alfileres de cabeza de perla. Bien, yo esta plancha, el tema del endurecedor realmente es muy pegajoso. Entonces, si ustedes no protegen esa plancha, pues la van a tener que terminar tirando. Entonces yo lo que hice fue agregarle una bolsita plástica, meto la plancha ahí dentro, la envuelvo ahí dentro de la bolsa plástica,
sujeto bien para que no quede, o sea, para que no quede bolsuda, bien, la tenso bien, y acá atrás pues ya la pego con cinta adhesiva o cinta de enmascarar para que quede bien tensa, ¿correcto? Una aclaración con respecto al tema del endurecedor. Yo no voy a entrar en polémicas con esto y cada uno va a utilizar el endurecedor de su preferencia. Ya les digo, yo también hago otras manualidades, por ejemplo, flores de tela que están endurecidas, o sea, tienen endurecedor, y el endurecedor que yo utilizo para este tipo de cosas lleva la porción de mitad de cola vinílica con mitad de agua y a lo mejor un chorrito de alcohol, o mitad de cola o un poco de cola o una porción de cola vinílica y una porción y media de agua. Bien, el tema es que una cosa es tener algo así que es suave y todo lo demás, bien, y otra cosa es sostener toda una estructura. Yo sabía que esto iba a tener un comportamiento completamente distinto a lo que es esto. Bien, y por más que esto está duro y tiene todo lo demás y esté la engomada con endurecedor y todo, ese endurecedor para mí no era suficiente. Por eso era que traté de buscar otra opción de endurecedor que tuviera como un engrudo o algo así, que fue preparado con maicena, porque yo entendía que necesitaba reforzar eso de alguna manera, ¿bien? Y para mí terminó sirviendo. Pero bien, cuando yo planteé esto en las redes sociales, mucha gente me dijo, ah, no, pero no, mitad de cola vinílica con mitad de agua. Yo no me voy a poner a discutir porque yo ya eso lo he probado con esto, sé el comportamiento que tiene y también sé que a la más mínima de contacto de mucha humedad ambiente y esto se empieza a reblandecer y la casita tiene que soportar de alguna manera su estructura. Entonces, vamos a hacer, son muchas cosas para comentar. Entonces vamos a ver la protección de plástico para la plancha de espuma plus, que es donde ustedes van a bloquear las piezas. Obviamente si ustedes tienen esas planchas de espuma, de goma eva o algo así también, pero recuerden de protegerlas con algún plástico porque si no el endurecedor y después el barniz o lo que sea les termina arruinando la pieza, ¿correcto? Bien, después vamos a ver dónde fueron a parar. Ojitos de seguridad. Yo estoy utilizando ojitos de seguridad ovalados. Bien, me parece que es un detalle súper simpático porque normalmente las representaciones, las ilustraciones de Schultz de este personaje son con los ojitos, o sea, o rasgados en rayita u ovalados. Entonces, bien, tenía ojitos ovalados y los estoy utilizando. La parte larga del ojito mide 1 centímetro y la parte ancha mide más o menos 7 milímetros. Si no tienen ojitos ovalados, no pasa nada. Utilicen ojitos redondos de 1 centímetro. Bien, pero no más grandes, porque fíjense ya el tamaño bastante importante y los ojos en Snoopy no es algo que resalten demasiado, ¿correcto? Entonces, bien, ojito de seguridad con sus respectivas trabas de seguridad. Ustedes van a ver que yo después utilizo durante el tutorial este cuchillo, que voy hasta la cocina, lo caliento y con esto remato o remacho el pernito, la parte trasera del pernito, para que no pinche y para que se acorte y para que termine como un remache. Bien, este tipo de maniobra hay gente que lo hace con mechero, un encendedor. Yo no lo hago porque con mis manos temblorosas tengo miedo de prender fuego todo. Así que bien, ya saben lo que hay. Después también papel cocina, tengan un poco de papel cocina, esto es algo que tenemos todos en casa. Esto simplemente es para que cuando apliquen el endurecedor, bien, una vez que, o sea, lo aplican de ambos lados, dejen que el material tire yo todo esto lo explico, dejen que el material tira un poquito, dan vuelta a la pieza, la vuelven a bloquear y ya para el secado, para el secado definitivo de cada una de las manos, bien, son 2 manos con endurecedor y una mano con barniz, yo ya lo apoyo
en la misma plancha de Espumaplast, pero sobre papel, porque el papel de alguna manera absorbe humedad y ayuda a que la pieza se seque más rápido. Si ustedes dejan la pieza permanentemente sobre plástico, la parte del plástico no absorbe, entonces siempre va a quedar como húmeda. Entonces le ponen papel secante y esto pues ayuda a absorber la humedad. Bien. Con respecto al material que yo utilizo para este tipo de proyectos, yo utilizo siempre lana acrílica 100% de 2 hebras, que mide un máximo de 2 milímetros de grosor. El único problema que tiene este material que yo estoy utilizando en este momento es que es muy peludo. Bien. Entonces eso fue una de las cosas que yo planteé en las redes sociales, porque cuando hice el proyecto con la lana tan peluda, a la hora que le pongo el endurecedor termina apelmazando esas fibras y hace que se borre un poco, o sea, que no queden bien definidos los puntos. No está mal, queda bárbaro, queda precioso, queda súper bonito, a las 2 veces quedó genial, bien, pero yo me daba cuenta que el hecho de emplear este producto, que es muy peludo, pues tiene ese inconveniente. Yo hice una prueba de aplicar el endurecedor en una piecita que estaba tejida con lana acrílica 100%, pero que no era peluda, y los puntos quedaban mucho mejor definidos, ¿bien? Pero bien, yo no voy a cambiar de material cuando tengo un montón de material ya en stock. No voy a cambiar de tipo de material, o sea, utilicé el material que tengo, sin embargo, el resultado final sigo contenta con él. Pero me daba cuenta que perdía un poco de definición en los puntos porque, claro, el engrudo el endurecedor, termina apelmazando estas hebras. Sin embargo, de todas maneras, yo cuando terminaba de tejer una pieza, como estaba muy peluda, pasaba por la cocina, encendía una de las hornallas y lo pasaba rápidamente con cuidado, bien, para quemarle un poquito esos pelitos, esos pelitos, esas pelusas que tenía, para tratar de quemárselas un poco, bien. Es así como acá prácticamente, bien, acá en los deditos, por ejemplo, esta última parte no la pasé por la cocina, sí pasé el resto del cuerpo, entonces en el resto del cuerpo no se ven los pelitos, pero en esta parte de acá sí se ve, bien. Pero de todas maneras, cuando nosotros aplicamos el endurecedor con la brochita, pues levanta de alguna manera lo que son los pelitos de la lana. Y queda, y el resultado es lo que es. Sin embargo, yo quedé contenta con el resultado final, ¿correcto? Los que trabajen con hilo de algodón mercerizado, no van a tener ese problema. Entonces, yo trabajo con esta lana, ustedes pueden trabajar con eso, con hilo de algodón mercerizado. Este es el producto que yo consigo más cerca de casa. Yo vivo muy lejos de la ciudad, así que no tengo la posibilidad de estar yendo a comprar material. Esto es lo que consigo cerca de casa. Es el mismo material que yo utilizo para todos mis proyectos, amigurumis, tapices, ragdolls, todo. Bien, entonces yo utilizo esta lana para tejer, o sea, todo el proyecto, bien, y luego utilizo una lana acrílica 100% de la mitad o menos del grosor de la lana con la que tejo el resto del proyecto, y esto lo utilizo solamente para lo que son el bordado de las cejas, los deditos y lo que es el perfilado, este pespunte negro de todas las tablas de la casita. Bien, este detalle ustedes lo pueden hacer con hilo de bordar, o sea que tranquilidad, el material que ustedes tengan va a estar bien para eso, bien, pero tiene que ser un material finito, bien, para que se destaque del resto, que no lo hagan con lana negra gruesa o con lo que tejan el proyecto. No lo hagan con eso porque quedaría demasiado tosco, bien. Entonces déjenme ver si respecto a los materiales en sí, bien, ya les hice la aclaración de la lana peluda. Entonces ahora vamos a hablar del tema de los colores, bien. A mí se me dio por hacer esto en 2 colores. Sabemos que originalmente la casita de Snoopy pues es toda roja, pero bien, yo lo quise hacer con otro color más para destacarlo y me parece que quedó bonito. Pero entonces les voy a hablar
de las cantidades que utilicé en función a los colores que utilicé. Bien, de este color turquesa yo utilicé más o menos unos 35 gramos. Del color rojo, que es para el techo, para estos laterales del techo y para lo que es el collar de Snoopy, utilicé unos 30 gramos. El blanco, que es todo para Snoopy, sus patitas, su cola, el hocico, las manitas, todo eso, y la agarradera de la casita, utilicé 35 gramos. Y luego de negro grueso, bien, que es para el tema de la nariz, las orejas, esta parte de la colita y las chapitas negras acá de la agarradera, utilicé unos 20 gramos. Ustedes van a ver durante el proyecto, bien, lo primero, todas las fotos que ustedes van a ver en las redes sociales, van a ver que la casita no tiene estos laterales, no tiene estas chapitas rojas. Originalmente yo lo hice así, sin las chapitas, porque pensé que si no, la entrada, o sea, meter y sacar a Snoopy iba a ser complicado y tal. Entonces dije, no le hago acá las chapitas. Bien. Sin embargo, o sea, yo se los muestro a ustedes, les muestro que tenía las chapitas separadas y les di una serie de explicaciones acerca de la entrada y la sacada de Snoopy y por qué no íbamos a usar esas chapitas. Sin embargo, durante el tutorial, un día yo saqué al proyecto que yo ya tenía terminado, lo saqué de la bolsa para mostrarlo en el tutorial y quedó unas horas afuera, y ese día había mucha humedad, había 65 o 70% de humedad ambiente, y yo noté que el techo de la casita empezaba a ceder un poco. Quiere decir que en este pliegue de acá, de alguna manera, el endurecedor no soportaba bien el peso de la casa. Entonces, al no soportar bien el peso de la casa, esto terminaba abriéndose. Bien, a ver si acá lo ven bien. Bien, esto tiene una medida y esto tiene como 1 centímetro menos. Bien, la idea es que nosotros necesitamos que esto sea así para que Snoopy pueda quedar parado ahí adentro y nosotros manipularlo y que Snoopy no se caiga. Si nosotros dejamos esto separado, el mismo ancho de acá, Snoopy se cae. Entonces, necesitamos que esto quede cerrado. Por lo tanto, si por la humedad ambiente el techo empezaba a bajar, esto se empezó a abrir. Y yo me daba cuenta que Snoopy ya no quedaba sujeto adentro de la casita. Y no era la idea. Tampoco sabía cuánto más se iba a vencer el techo por la humedad ambiente. Entonces ahí dije, no, se soluciona el problema poniendo las chapitas. Bien, y ahí sí, esto pueden llevar todo el apoyo que quieran, que esto no lo mueve nadie. Entonces, sepan por qué en un principio todas las fotos que van a aparecer en las redes sociales no llevan las chapitas, porque yo ya había hecho la sesión fotográfica. Pero después tuve que recapacitar y decir, no, esto es necesario para la integridad del proyecto, ¿correcto? Así que sepan por qué presenté primero el proyecto de una manera, les dije que no lo íbamos a usar, pero finalmente terminé haciendo el tutorial de esto y agregándolo al proyecto porque lo necesita. Bien, nosotros necesitamos que esta parte sea más estrecha para que Snoopy no se caiga. Bien, cuando pongan a secar las piezas, no las pongan a secar directamente al sol. Bien, no es por un tema de color, ni que se vayan a decolorar, ni nada. Es que a mí me pasó la primera vez que lo hice. Tenemos en este momento una ola de calor bestial en Uruguay. Entonces, yo quería que se secara rápido para poder avanzar rápido el tutorial. No. Entonces, bien, las puse al sol y resulta que se empezaron a retorcer las piezas. Y dije, ¿y ahora qué hago? Bien, lo pude solucionar fácil en el sentido de que agarré la pieza completa, o sea, todavía no estaba armada la casita, bien. La pasé debajo del grifo, bien, sin empaparla, simplemente la pasé así debajo del grifo. Ella agarró un poco de humedad, bien, la volví a colocar arriba de la espuma plus con el plástico
y se solucionó el problema. Bien, pero que sepan que no lo pueden poner directamente al sol o pegado, repegado a una fuente de mucho calor, porque se va a retorcer. Entonces sí, dejarlo secar a temperatura ambiente, afuera en su casa si quieren, pero a la sombra, bien, no directamente al sol ni pegado a una fuente de calor, porque se va a retorcer y nosotros necesitamos que esté recto, ¿correcto? Para que guarde lo que es la forma, el techo y todo lo demás, y no que empiece a quedar así retorcido. A ver, ¿qué más? Bien, creo que eso es todo, amigos. Entonces ahora sí ya nos metemos directamente a realizar esta belleza de Snoopy con su casita. Sí, 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 sí. Nos vemos ahí.